Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con aquellos líderes que están cambiando la forma en la que se mueven las cosas en esta industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Felipe Hernández Anzola, cofundador de Datop. Felipe ha tenido una larga trayectoria de la mano de transformación digital, desarrollo de tecnologías emergentes, básicamente para implementación empresarial. Y ya ahora más de 5 años en Datop, enfocado a ofrecer soluciones, optimizar inventarios, entre otros servicios, que ahorita nos contará más a profundidad. Felipe, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te Hola encuentras? Isaac, muchas gracias por la invitación. La verdad es que podamos conversar y contarles cómo estamos transformando la cadena de suministro a través de los datos y de inteligencia artificial. Increíble. Me gustaría empezar un poco preguntándote de forma conceptual para ti qué es el balance. El balance es poder mantener, ahí lo podemos llegar también al equilibrio, y es como logramos generar, nivelar dos puntos, que a la final sea consistente en lo que estemos viendo y que, pues, como tal, ni nos impacte por un lado, ni que tampoco nos esté quedando corto por el otro. Sí, claro. Y tener una forma, ¿no? De entendimiento sobre diferentes lados. Así es. Ahí viene como tal, cómo mantenerlo nivelado. Y es lo que hablamos en una balanza, cómo mantener esa balanza nivelada para que a la final, pues obviamente no se vaya o no tienda hacia ninguno de los dos lados. Claro. ¿No? Y Felipe, a lo largo de tu trayectoria, igual cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria profesional, cómo has entendido la forma de crear y estando en diferentes empresas, desarrollando diferentes transformaciones, ¿cómo es que empieza Datop? Pues yo tengo un bagaje 100% comercial, digamos que toda mi vida he vendido tecnología. Y hace 6 años nos reunimos los cuatro fundadores de ATAP y decidimos empezar a hacer algo con los datos. Y era como empezar a aprovechar esos datos que no se estaban aprovechando. Y es que, pues digamos que esto viene de largo tiempo atrás, los datos eran los que van a mover el mundo, la transformación digital iba a ser basada en datos y muchas de las empresas no estaban utilizando su información para poder tomar decisiones. De ahí nace ATAP como la forma como las empresas empiezan a aprovechar su información o sus datos. Después nos fuimos como especializando y es, digamos que las empresas necesitaban datos, pero ¿qué área específica en la empresa tenía una gran debilidad a partir de los datos? Y pues ahí llegamos a cadena de suministro. ¿Y por qué? Porque en cadena de suministro hay muchísima información. Tenemos la información de las ventas, bueno, digamos que todo el proceso, pero por detrás de esa información la gente lo manejaba en hojas de cálculo, tomaba decisiones subjetivas y a la final vivía lleno de tareas operativas. Y ahí fue donde definimos, oiga, Data puede hacer un fit completo en este tipo de áreas y podemos ayudarles a que de verdad puedan tomar decisiones mucho más estratégicas y menos operativas. Y de ahí nace Data completamente. Claro, y qué importante, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto inicial al arrancar este proyecto? El mayor reto era que la gente entendiera que había una forma diferente de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchas áreas de cadena de suministro llevan haciendo lo mismo durante los últimos 24 años, y es sacar información de su ERP y procesarla en la hoja de cálculo. Cuando tú llegas a decirle, ven, ¿sabes qué? Yo ya puedo hacer eso de forma automática. Yo ya puedo entregarte los datos para que seas tú la que tome la decisión. Porque hoy en día estás procesando mucha información, te tomas 27 de los días de, el mes construyendo el informe y solo tienes 3 días para la estrategia. ¿Qué pasa si yo te hago a la inversa de eso? Te doy solo 3 días de operatividad donde organizas la información que ya te estoy entregando y tienes 27 días de estrategia. Entonces, ahí empezó el caos, porque la gente decía, eso no puede ser. O sea, yo creo que ustedes no pueden hacer eso. Después, cuando ya le empezaron a ver, no, es que tú me vas a reemplazar. No, no te vamos a reemplazar. Te vamos a dar esa información para que tú impactes el negocio, potencializarte a ti para que al final puedas mostrar mejores resultados. Y ahí fue donde uno de los, digamos que de los problemas que tenemos hoy en día es eso, la resistencia al cambio. La gente en la cadena de suministro le duele cambiar. Y como le duele cambiar, pues la adopción o la apropiación de nuevas tecnologías es muy difícil. Claro.
Felipe, para entender un poco más a profundidad, imaginemos yo fuera una empresa y me vas a explicar cómo funciona Datop dentro de mi cadena de suministros. Listo, te voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente DATAP? ¿O qué es DATAP? Entonces, DATAP es una plataforma, no es un módulo consultivo. Entonces, es decir, yo no voy a ir a transformar nada de lo que tú tienes, sino a través de una plataforma te voy a entregar datos puntuales para que tú puedas tomar mejores decisiones. ¿Dónde vamos a entregar esa información? Pues en todos los eslabones de la cadena de suministro. Entonces, ¿por dónde empieza? Primero, empiezo por conectarme a tu ERP, que es donde tienes la información. Entonces, tenemos conectores donde sacamos con todos los protocolos de seguridad la información y actualizamos una plataforma en nube. Entonces, ahí ya tenemos los datos actualizados y obviamente están listos para poder entrar a modelos de inteligencia artificial. Y con inteligencia artificial lo que hacemos primero es ayudarte a clasificar muy bien tu portafolio, es que tú puedas entender cuáles son tus productos de valor o qué productos de pronto no te están aportando valor y tienes que ayudarlos desde el lado de marketing o ventas o a la final depurar el portafolio. A partir del entendimiento de productos llegan tres modelos, que son los modelos de forecasting. Te ayuda a pronosticar tus ventas, que es el modelo del rolling forecast, que es el número de ventas que vas a vender, o te ayudo a pronosticar la demanda, que son las unidades que tú necesitas tener listas para poderle despachar a tu cliente. O por el otro lado, tenemos el modelo de pronóstico de materias primas. Y es qué materias primas necesitas tú tener o comprar o adquirir para poder producir ese producto terminal. Esos son los modelos de forecasting. Esos modelos de forecasting se alinean con modelos de colaboración. ¿Y qué son modelos de colaboración? Es donde le damos espacio a comercial también para que nos dé su visión tanto de negocio como tal de clientes. Y es, la plataforma entrega unos escenarios, porque no es un número y eso es súper importante. No es que yo entregue el número mágico, sino yo entrego escenarios sugeridos a la alza y a la baja. Y comercial ahí entra tomando los escenarios a decir yo vendo más o yo vendo menos. Y eso es lo que toma la plataforma. Al final, la plataforma evalúa la precisión que esté teniendo comercial. Y posteriormente a todos esos pronósticos, llegamos a un módulo que es el módulo del inventario. Entonces, ya veo el futuro, que es el pronóstico de la demanda. Entiendo qué es mi inventario, qué es lo que tengo actualmente en inventario, cuáles son los lead time reales de mis proveedores y cuál es el stock de seguridad que necesito tener. Y a la final, la plataforma hace los cálculos para poderte sugerir qué tienes que comprar, cuándo lo tienes que comprar y en qué cantidad. Y después de esto, lo que hacemos es, si la empresa tiene diferentes puntos de venta o centros de distribución, le ayudamos con cómo tienes que distribuir esos productos en los diferentes puntos de venta, cómo logras nivelar el inventario en esas diferentes ubicaciones o puntos de venta, si es el caso de una se está quedando desabastecida, pero la otra tiene mucho inventario, entonces la plataforma automáticamente te genera los traslados o los, digamos que las órdenes de traslado, o cómo logras administrar la escasez. Y es eso poco que estoy recibiendo, cómo lo tengo que distribuir estratégicamente para poder cumplir niveles de servicio. Entonces, respondemos preguntas de negocio a través de todos esos eslabones. La información la entregamos en un dashboard web para que nuestros clientes obviamente la puedan consumir en el dashboard. Pero hoy en día tenemos un modelo adicional que es nuestro modelo, se llama Alaya y es nuestro asistente virtual inteligente. Entonces, ya en nuestra plataforma no tienes que estar buscando en el dashboard, sino a la final ya solo le preguntas. Yo digo, es como un tipo ChatGPT, que es un modelo LLM, pero esto es con tus datos de cadena de suministro y alineado a tu negocio, le vas a poder preguntar a la plataforma qué es lo que quieres saber. Entonces, ¿cuál es mi producto de valor? ¿Cuál va a ser mi demanda? ¿Qué capital de trabajo voy a necesitar? O algo que yo digo es el costo de oportunidad de la información, que los C-Level puedan saber, oiga, ¿cuál es mi inventario a hoy? La plataforma se lo va a responder porque está actualizado y está conectado directamente al ERP. ¿Cuáles son esos productos que mayor lead time tienen? Porque esos que mayor lead time tienen son los que más tengo que tener en inventario. Entonces también todo eso se lo empieza a entregar a la plataforma y a la final van a poder tomar decisiones muy rápidas. Y eso es lo que hacemos en una compañía, entregar información para que puedan a la final impactar su negocio. Claro, ¿y qué de valor es conectar toda tu cadena de suministros para optimizar la forma en la que lo manejas? Me gustaría entender un poco y preguntarte también cómo consideran la, la forma en la que se nutren los datos, la forma en la que suben la información, lo tienen considerado, la falla humana, cómo funciona esta parte o cómo la van manejando. Nosotros tratamos de mitigar la falla humana. Entonces, por eso es que nos conectamos directamente al ERP. Entonces, hoy en día TAP tiene conectores.
para conectarse a un SAP, a un Oracle, a un Dynamics, a bueno, los diferentes, digamos que ERPs que hay. También hay muchas empresas que ya no solo tienen la información en su ERP, sino también ya la tienen en una nube o en un cubo de datos. Entonces nosotros nos conectamos a esa fuente principal de información para que los datos estén en caliente. Y en caliente es que yo pueda acceder a ellos en el momento que lo necesite y no lo tengan que hacer de forma manual o pasar data en fría. ¿Y qué es pasar data en fría? Pues que una persona esté entrando al repositorio o al ERP, descargando la información y después pasándosela a nuestro sistema. No, eso no lo buscamos porque lo que tú dices, si la persona se enfermó o si la persona se olvidó, pues el modelo va a quedar sin su principal insumo, que son los datos. Lo que buscamos es automatizar el proceso, que podamos tomar los datos cuando los necesitamos y a la final, pues esté actualizado nuestra plataforma. ¿Y qué tan importante es al día de hoy tener digitalizados los procesos de logística interna y cómo se deben de realizar estos? Creo que es súper importante y ahí es algo que yo siempre hablo y es, el mundo se está moviendo muy rápido y está siendo impactado por factores que no estamos controlando. ¿Y qué es lo que pasa al interior de las empresas? No nos estamos moviendo a la misma velocidad que se está moviendo el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos la información a la mano para poder tomar decisiones y alinearnos a la velocidad que está moviéndose el entorno. Entonces, súper importante que las empresas tengan su información actualizada y a la final la puedan consumir rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar el diferencial en lo que estén haciendo actualmente. Total. Y ante esto, pues ha habido un cambio en gigantes, ¿no? Cómo ha cambiado también este proceso de gestión tecnológica, pero también me gustaría escuchar un poco qué barreras culturales o tecnológicas se enfrentan las empresas, las personas para adaptar soluciones tanto tecnológicas, pero también basadas en inteligencia artificial. Mira, la primera barrera que empezamos a encontrar es que no tienen datos. Entonces, creen que los tienen, pero a la final no los tienen, o si los tienen, tienen datos desactualizados, o a la final, pues falta información. Entonces, esa es la primera barrera, que no hay información, que no hay datos. Hay muchas empresas que dicen, oiga, yo quiero montarme en inteligencia artificial, pero todavía no han entendido que la inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial aprende de unos datos y unos datos históricos. Y si no tienes datos históricos, no te va a funcionar. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es la que les planteé ahorita, resistencia al cambio. Entonces puede que ya tengamos los datos, pero se resisten a cambiar. Es decir, no quiero, me da miedo, tengo desconocimiento o usted me va a reemplazar. Entonces, esa es la segunda barrera que encontramos. Y hay una tercera que yo digo es fundamental, es estratégica y que se tiene que empezar a construir desde ahorita y es aprender a tomar decisiones basadas en datos. Muchas empresas no tienen datos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque viven en el mundo operativo. Entonces, a la final, cuando tienen la información, ya habían tomado una decisión subjetiva. Pero cuando tú les empiezas a entregar datos y ya tienen los datos a la mano y tienen tiempo para analizar estos datos y tomar la decisión, no saben cómo hacerlo. Les da miedo porque dicen, venga, yo nunca lo he hecho. Y eso te puedo decir que pasa desde el C-level, desde los niveles más altos hasta el nivel operativo. Claro. Cuando ya tienen datos, les da miedo. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Y algo también importante aquí es que empezamos a ver que los datos nos empiezan a contar la historia. Cuando tú empiezas a contar la historia y a entender la historia, también empezamos a validar que pudimos haber tomado malas decisiones. Entonces, también hay muchos líderes que les da miedo eso, porque dice, usted me puede estar poniendo en evidencia que yo me equivoqué. Entonces, como que eso mismo también no permite que las empresas avancen tecnológicamente. ¿Y cómo se debe de manejar este cambio cultural? ¿Cómo se debe de entender? ¿Cómo se debe de explicar? ¿O qué movimientos sociales debemos estar haciendo? Yo digo, esto es un tema de educación. La gente tiene que empezar a entender que la tecnología es un potencializador de los humanos. Y es que si la apropiamos bien, a la final vamos a poder hacer cosas diferentes y vamos a poder impactar nuestros negocios o hasta nuestra vida diaria. Yo digo, cuando hablamos de cadena de suministro, si empiezan a revisar, mucha gente de cadena de suministro tiene problemas de ansiedad, de estrés, de una cantidad de cosas. Es más, es una pregunta que yo siempre valido con los equipos, es ¿cuántos días de vacaciones tienen retenidos? Porque si ustedes se dan cuenta, la gente de cadena de suministro muy pocas veces las dejan salir a vacaciones.
porque a la final, como son procesos manuales, pues si se van de vacaciones no hay quien haga el proceso y, no, y el conocimiento está en esa persona. Entonces, siempre tienen muchos días de retención. Entonces, yo digo, lo importante para poder evolucionar aquí es que la gente entienda qué es la tecnología. Muchos no entienden qué es inteligencia artificial todavía. La ven como una moda. No, no es una moda. O sea, hoy en día es una necesidad para muchas empresas, pero hay que entender qué es y qué necesito para poder apropiarla y obviamente implementarla en mi organización. Eso es un desconocimiento que la gente, pues, obviamente hay en muchos y a todos los niveles. Y que la gente de verdad lo que decía ahorita, vea que esto es un cambio, esto es un cambio para bien. Yo decía, y yo siempre hago como la analogía, imagínense que hoy en día nosotros no tuviéramos celular. Es un caos, o sea, no nos podríamos comunicar, no nos podríamos mover. Hay muchas cosas que tenemos hoy con el celular, pero si ustedes se devuelven, no sé, 20 años atrás, pues la gente no veía el celular y no entendía qué era lo que pasaba con ese, o sea, no les hacía falta el celular. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Yo no sé, en 15 años, es más, ni siquiera en 5 años, la gente va a decir, ¿cómo vivíamos sin inteligencia artificial? Porque ya vamos a estar en un nivel completamente diferente. Y es, hoy tengo que empezar a entenderla y apropiarla para de verdad poderla aprovechar. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hoy en día ya empieza a ser algo mucho más usado y también enfocándonos en inteligencia artificial industrial, ya es un producto que se vuelve más competido, ya hay más oferta. Me gustaría escuchar cómo llegan a los usuarios para que usen sus productos, cuál es su punto de diferenciación y cómo encuentran nuevos mercados. Súper buena pregunta. Nosotros, desde que inició ATAP, creamos un modelo diferente. Y un modelo diferente porque, pues les digo, yo vengo del mundo de ventas, tenía que lograr ayudar a entender a las personas qué era este tipo de tecnologías. Entonces, hoy en día la venta de ATAP es una venta como tal de referentes, no hay vendedores. Lo que buscamos en el equipo comercial es que podamos aportar mucho valor, que al final la gente consuma contenido que estamos generando para que entiendan qué es este tipo de soluciones y cuando lo tengan claro, vean qué es lo que necesitan, cuál es su necesidad y cómo lo podemos apoyar, nos busquen. Entonces, hoy en día movemos mucha información en LinkedIn. Yo soy top voice de LinkedIn. Laura, que trabaja conmigo en el equipo de comercial, también es top voice de LinkedIn. Entonces, a la final logramos replicar el tema. Digo, no conozco como una startup que tenga en su área comercial dos top voice. O sea, difícilmente la encuentras. Y lo que buscamos es eso, ayudar a que la gente entienda. Y ese es el proceso comercial que tenemos hoy en día en DATAP. Tenemos gente en toda Latinoamérica, tenemos contactos en toda Latinoamérica que nos están siguiendo en nuestros perfiles, también en España y ahorita vamos a empezar con Estados Unidos, donde les generamos valor. Y a partir del valor, muchos ya nos empiezan a buscar y decir, oiga, yo quiero entender qué es lo que tiene usted. Entonces, no nos interesa ir a vender. Y te voy a explicar por qué tampoco nos interesa ir a vender. Porque a mí no me interesa ir a montar una solución en una empresa que no esté preparada, que no entienda qué es este tipo de soluciones, para que a la final se convierta en un problema. Y diga, su solución no funciona. No, no es que mi solución no funcione. Mi solución te entrega datos, pero el que no sabe qué hacer con los datos, el que no tiene el proceso, eres tú. Lo que me busca, lo que nos gusta es de verdad generar relaciones a largo plazo y validar que las empresas estén preparadas para nuestro tipo de solución y a la final poder crear casos de éxito. Hoy en día tenemos casos de éxito, lo que te digo, en más de 7 países, en empresas que ya tienen implementada nuestra solución y les estamos disminuyendo los niveles de inventario, les estamos mejorando como tal el nivel de servicio, les damos más tiempo estratégico, menos operativo y a la final mejoramos los pronósticos. La asertividad de los pronósticos se puede mejorar. Mucha gente dice, oiga, la asertividad no se puede mejorar. No se podía mejorar en las hojas de cálculo. Hoy en día, con estos modelos de redes neuronales, machine learning, deep learning, sí se puede mejorar. No en todos los productos, en productos específicos que aporten valor. ¿Por qué? Y es un buen punto también. Mucha gente dice, oye, yo quiero mejorar la asertividad en todos. ¿Para qué quieres mejorarla en todos? Si en un producto que no te genere ingresos o no te genere rentabilidad, no sirve de nada que lo mejores. Más bien enfócate en los que, si mejoras un punto de asertividad, puede representarte muchísimo dinero. Y eso es algo que hoy en día pues enseñamos a la gente cómo lo tiene que hacer, apalancado a través de nuestra plataforma. Claro. ¿Y qué tan importante puede ser México para su operación?
De hecho, uno de los focos que tenemos, ya tenemos clientes en México, pero uno de los focos de este año nuestro puede ser México, porque pues digamos que dado la cercanía con Estados Unidos, todo lo que estamos hablando del nearshoring, todo eso, pues se está potencializando todo el tema de las industrias y a la final detrás de las industrias están las cadenas de suministro. Y ahí es donde queremos estar nosotros, ayudando a estas empresas a que a la final puedan entender muy bien cómo se comporta su cadena de suministro y a que tomen decisiones basadas en datos. Claro. Y leía un poco que dentro de su modelo de negocios tienen un sistema de pagas, lo que consumes o cómo es esta forma en la que llevan su modelo de negocios, si me puedes explicar un poco más. Nuestro modelo de negocio hoy en día es solo una suscripción mensual. Entonces, yo muchas veces lo llamo, nosotros somos el Netflix de cadena de suministro. Entonces, aquí no hay costos de implementación. Aquí no hay costos ocultos. Aquí no hay cláusulas de permanencia. Entonces, aquí lo único que tenemos es un modelo de suscripción. Obviamente empiezas a pagarlo desde el día uno. A la segunda semana ya tienes montada la plataforma y empiezas a ver resultados, pero que empezamos a ajustar a partir de tus particularidades, restricciones y reglas de negocio. Pero en 6 semanas tienes montado un modelo de inteligencia artificial que te está entregando valor a tu cadena de suministro. ¿Qué pasa? Si después de los 4 meses no estás viendo valor, como no hay cláusula de permanencia, tú te puedes ir. Sin embargo, difícilmente nos pasa. Y difícilmente nos pasa porque podemos mostrar resultados muy rápidos. Y al final, lo que buscamos nosotros es generar retornos de la inversión. Y retornos de la inversión no solo que den para pagarnos nosotros, sino que adicional esté dándole mucho más valor a la empresa para que al final pueda tener otros proyectos de tecnología o mejorar su infraestructura o lo que necesite. Claro, y esperemos que también empiece a haber mucho más conciencia, ¿no? En el mercado de Latinoamérica, como decías, entrando el nearshoring en México, pero igual en mercados latinoamericanos, en Brasil, está entrando mucha inversión, muchos procesos industriales y necesitan procesos de sistematización y automatización de la cadena de suministros. Dentro de toda Así esta es. carrera que ya llevas, no solo en Datop, sino desde que empezaste tu trayectoria profesional. Me gustaría escuchar si hay algún éxito, error, aprendizaje que te haya dejado y que todavía recuerdes. No, pues digamos que si habláramos de ATAP o desde DATAP, yo digo, una startup, estar un mes en una startup es básicamente estar por lo menos 2 o 3 años en un mundo corporativo. ¿Por qué? Porque uno constantemente está probando. Y te puedo decir, hay muchos errores, porque a la final lo que buscamos es equivocarnos rápidamente para poderlo corregir. Pues, errores tenemos muchos, desde haber empezado como tal en diferentes segmentos y no cadena de suministro en específico, entonces se nos volvía procesos consultivos y al ser procesos consultivos no podíamos escalar rápidamente. Lo siguiente era cómo de verdad volvemos algo que es tan complejo un producto y un producto que pudiéramos implementar en solo cuestión de semanas y que a la final pudiera mostrar resultados. Entonces nos equivocamos también muchas veces. Después pasamos al modelo de negocio y en el modelo de negocio es, oiga, cobramos un setup que es un one time, que puede ser mucho dinero para una empresa, pero que la empresa se demore en ver resultados y lo sienta como algo que de pronto no le está aportando valor. O nos volteamos a un modelo de suscripción donde podamos movernos rápidos, entreguemos resultados o unas victorias tempranas muy eficientes y que la empresa se enamore de nosotros y al final continúe. Entonces, errores hay muchos y hemos cometido muchos. También hemos cometido errores te puedo decir, al principio ATAP estaba diseñado para empresas pequeñas. Es que cualquier empresa se podía montar, pero las empresas pequeñas tenían el problema de que no tenían datos o que la empresa era pequeña, el gerente que era el dueño seguía tomando las decisiones. Entonces, así tú les dieras información relevante, el gerente decía, yo hago lo que quiero, yo siempre he tomado las decisiones. Entonces decía, esa plataforma no sirve. Y eso nos llevó como tal a entender, oiga, no, nosotros tenemos que ir a venderle a empresas mucho más grandes. Y hoy en día Tab le vende a empresas que facturen más de 15 millones o 20 millones de dólares al año, que tienen unos procesos que a la final tienen, esos procesos reciben los datos y obviamente son gestionados por personas. Sí. Ay, qué interesante. De todo esto y de la creación de una startup, de una empresa, ¿tienes alguna frase o mantra que lleves en tu vida y que lidere tu día a día? Pensar en grande. Siempre hay que pensar en grande. Muchas veces cuando empezamos a crear algo, no lo dimensionamos completamente. Y la idea es, desde el principio uno lo tiene que dimensionar
a nivel global. Y es cómo mi solución le puede impactar a cualquier empresa en el mundo sin importar dónde esté. Y eso es una debilidad que a veces tenemos muchos de los emprendedores, que empezamos pensando en pequeño y deberíamos estar pensando en grande. Total. Y es una cuestión cultural también, ¿no? De la forma en la que crecemos, del país en el que crecemos. Y qué gusto tener la visión a largo plazo, pero también de forma grande. Total. Oye, para ir finalizando ya esta plática, ¿tienes algún consejo, mensaje para nuestro foro, para Latinoamérica, México, Colombia? Yo digo, digamos que mi mensaje va muy relacionado a la cadena de suministro y es que tienen que empezar a entender que hoy en día la cadena de suministro es la columna vertebral de todas las organizaciones. Ahí es donde se están generando los mayores diferenciales. Ventas muchas veces está teniendo problemas, ya no está vendiendo como antes. Y cadena de suministro sí está pudiendo articular la información para que las empresas puedan a la final impactar. Yo ahí siempre también articulo con el triángulo de cadena de suministro y es cómo desde los datos de cadena de suministro puedo ayudarte a mejorar el servicio, obviamente que puedas vender más, generar más revenue, disminuyendo el costo, que es lo que estamos haciendo en cadena de suministro, y optimizando el flujo de caja. Cuando tú logras hacer estas tres dimensiones, lo que generas es rentabilidad. Y la cadena de suministro hoy en día puede convertir tu negocio mucho más, volverlo mucho más rentable para que a la final puedas ganar más dinero. Entonces, clave que le empiecen a dar la importancia a la cadena de suministro que se merece y que empiecen a tomar datos para tomar decisiones en esta área. Y totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por el mensaje, la plática, la forma en la que has llevado Datop y el mercado que estás ayudando, ¿no? Porque al final del día, en la logística, en la cadena de suministros, debemos de colaborar para crecer juntos como industria. Y es fascinante escuchar de más empresas que estén en este cambio, sumándose con tecnologías emergentes y conectando, ¿no? La forma de la cadena de suministros. Gracias por sumarte a Logistics Talks y gracias también por ser parte de Neuron Business. Gracias, no, Isaac, gracias por la invitación y nada, si alguien quiere buscar más información sobre DATAP, nos puede encontrar en www.datap.ai o pueden buscar en LinkedIn Felipe Hernández A y ahí encuentran toda la información que yo genero constantemente.